Ya estamos en vivo. Saludos a todos los que se van conectando aquí una vez más, un lunes como un miércoles más, que constantemente nos estamos conectando con nuestra gente a través de NeuroStrategy. Saludos a Puerto Rico, saludos a Latinoamérica, que siempre se conecta con nosotros. Mientras usted se va conectando, para nosotros sería un gran placer que nos diga desde dónde nos está viendo. Así que en esta ocasión me toca a este servidor dirigir el programa de hoy. Excusamos al doctor Juan Martínez, que está haciendo unas labores de parte de la empresa, así que obviamente me toca a mí fungir como moderador de este proceso de enseñanza y aprendizaje que siempre tenemos toda la semana en estos procesos de poder y lograr entrevistar personas con gran conocimiento en las áreas de neurociencia cognitiva aplicada. Así que, como siempre, es un placer. Ya mismo presento a nuestra amiga, colaboradora que está con nosotros acá en NeuroStrategy, así que pronto me conecto ahí con ella. Mientras, salúdeme, veo gente de República Dominicana conectada, Santo Domingo, veo México, salúdame de dónde me está viendo. Sería muy interesante conocer desde qué país nos está viendo, particularmente Latinoamérica y Puerto Rico. Así que un gusto que esté ahí conectado con nosotros, donde vamos a estar compartiendo un tema muy importante sobre los adolescentes, cómo nosotros podemos mantener ese cerebro del adolescente saludable, obviamente aplicando principios de neurociencia cognitiva aplicada. Así que salúdeme de dónde nos está viendo. Me gustaría darle un buen saludo. Mientras la gente se va conectando, vamos compartiendo el video para que otros obviamente sean beneficiados del mismo. Tengo por ahí a Karen, saludos Karen, Colombia. Tengo a Edith Pérez, tengo a Estefanía, Silvia, Calle, Puerto Rico. Tengo a María Santana, República Dominicana, doctora Carmen Miranda, saludos. Simia Rivera, qué bueno, Puerto Rico conectado. Educadora Niñez Temprana, qué bueno. Conéctese por ahí, tengo a Estefanía igualmente por ahí, Argentina, ya conectados algunas personas de Argentina. Qué bueno, se vayan conectando por ahí. Tengo a Carmen de Cabos, Puerto Rico, doctora. Con este se comparte el video. Me parece que este conocimiento que vamos a interactuar en esta conversación que tendremos en la noche de hoy será muy buena para nosotros poder obviamente seguir añadiendo conocimientos a nuestra mochila y poder obviamente conocer esos principios y esas estrategias que la neurociencia cognitivas aplicadas nos permiten para así ser más efectivos y eficientes en todo lo que hacemos como educadores, como empresarios, como líderes y en todas nuestras facetas profesionales, pero igual personales. Así que tengo por acá un anuncio antes de entrar obviamente a la conversación, a la charla y presentar a nuestra invitada de lujo. Como siempre nosotros tratamos con mucho lujo y mucho respeto y profesionalismo. Antes de eso me gustaría anunciarles, sabemos que estamos en un proceso de otorgar una beca, de lo que es nuestra certificación de neurociencia cognitiva aplicada, particularmente a la neuroeducación. Así que tengo por aquí la ganadora. Me parece que pronto obviamente van a estar añadiéndola por ahí las redes sociales, pero ya me dijeron el nombre y el país. Así que si usted está conectada por ahí, obviamente prontamente la van a estar contactando el equipo de trabajo para hacerle llegar la constancia de la beca, de la certificación, obviamente que tenemos acá presente en NeuroStrategy International. Así que nuestra ganadora que ha participado constantemente en nuestros programas. Vamos a ver quién está conectado, por eso quería esperar un ratito. Vamos a ver quién más se conecta. Tengo por acá nuestra ganadora, por ahí aparece aquí, que me enviaron, obviamente, los coordinadores de NeuroStrategy. Es Ana Karina de República Dominicana. Ana Karina de República Dominicana es la ganadora de la constancia de la beca para la certificación. Obviamente que estamos trabajando ya pronto a comenzar de neuroeducación, de NeuroStrategy, igual de VINCA, lo que es el Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada de Latinoamérica. Así que repito, a la ganadora, si está por ahí, obviamente el equipo de trabajo se va a conectar con usted prontamente. Ana Karina Reyes de República Dominicana. Así que República Dominicana en la casa, felicidades, en buena hora que aproveche esa beca y ese conocimiento que va a recibir a través de la constancia de esa certificación. Así que, sin más preámbulo, usted siga saludándome, usted siga compartiendo el video para que otros se beneficien del mismo. En esta ocasión me toca presentar a Romina Verónica Cautiño. No sé si está muy correcto. Ella es desde Argentina. Saludos, Romina, ¿cómo está? Hola, ¿cómo le va, doctor Isaac? Y saludo Ah, también para el doctor Juan, que lo conozco. sí, Eh, Estuve participando también en el Congreso de Vinca, que fue hace qué poco, bien. y los vi a ustedes, los escuché muy atentamente con sus disertaciones, brillante, excelente, el aporte a la neurociencia, me encanta.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Romina, y para nosotros es un gran placer y obviamente el doctor Juan Martínez, que siempre se mantuvo en contacto con usted, le envía abrazos y saludos. Por acá me está escribiendo, envíale abrazos y saludos a Bueno, muchas Romina. gracias Me dijo, está en igualmente. buenas manos, me dijo, está en buenas manos. Yo le dije que no se preocupe, que yo la voy a tratar muy bien como buen puertorriqueño y como Sí, buen son muy argentino. agradables ustedes, los puertorriqueños. Y nosotros tratamos de ser lo más agradable posible. Así que hoy vamos a hablar, Romina, de un tema que me parece que es medular hoy más que nunca en el COVID-19. Es un tema que nosotros como profesionales, pero también como padres, deberíamos conocer. Y es cómo nosotros mantener ese cerebro del adolescente, particularmente, que es una etapa del desarrollo, ciertamente, ese cerebro del adolescente, mantenerlo de una manera saludable y holísticamente productivo, ¿verdad? Eficiente, que en general podríamos decir saludable. Así que me gustaría que comenzáramos por ahí un poquito, Romina. ¿Qué es eso de la adolescencia? Porque me parece que podemos definir un poco esa etapa de que por qué la adolescencia y por qué hoy vamos a arrojar un poquito de luz de ese cerebro del adolescente. Si tiene una diferencia del niño, del adulto, ¿verdad? ¿Qué es eso del adolescente? Explícame un poquito, Romina. Bueno, primero la adolescencia es un periodo, es una etapa del neurodesarrollo, ¿no? Y es un periodo crítico, las investigaciones así lo llaman, lo mismo que en la etapa de la primera infancia. Lo que sí las investigaciones dieron más luz es que si bien son periodos críticos, hay cuestiones que suceden en estos periodos críticos, tanto en la primera infancia y algo similar se repite en la adolescencia, que se dan en esas etapas y tienen una continuidad y otras facetas de cada uno de esos periodos que se dan en cada uno de ellos y quedan ahí, ¿no? Por ejemplo, sabemos que para empezar a hablar de adolescencia es un periodo donde se da esto de lo que conocemos como la poda neuronal. Uh -huh. La poda neuronal en un primer momento, y esto es importantísimo el concepto, el ser humano la tiene durante las etapas de gestación, ¿sí? En la etapa de gestación se da primeramente la poda neuronal, la migración neuronal. La poda neuronal tiene que ver con esto de, lo hacemos por ahí, lo asociamos a la poda de un arbusto, de un rosal, por eso se dice Claro, poda, ¿no es claro. cierto? Donde aquellas conexiones sinápticas, ¿sí? Esto estoy hablando tanto como digo, en la etapa de gestación como en la adolescencia, Uh que -huh. se da otra vez de nuevo y es la última vez que se da en la etapa evolutiva del ser humano, ¿no? ¿Qué pasa? Las sinapsis más débiles empiezan como a caer, por eso se llama poda, y empiezan a fortalecerse otras conexiones neuronales, ¿sí? Que Uh se -huh. definen como tales en esta etapa de la adolescencia. Por eso que es tan importante, ¿sí? La Wow. sinapsis, las interconexiones caen y aparecen otras nuevas, ¿no? Se debilitan y dan lugar al fortalecimiento de nuevas interconexiones neuronales. Por eso es tan importante esta etapa de la adolescencia. Wow, o sea que en esta etapa ciertamente las neurociencias muchas veces y los estudios empíricos nos han demostrado que es donde la persona, aparte de la niñez, obviamente, pero tiene unos desarrollos muy grandes. Ese individuo tiene unos desarrollos muy increíbles, particularmente de la esencia de la vida, visión de vida, ¿verdad? Tiene mucha interpretación, esa parte, como bien tú dices, cognitiva, esa sinapsis está en puro desarrollo, ciertamente, y esa poda neural, ¿verdad? Que se le llama la poda neural, hace referencia a ese proceso donde se eliminan conexiones prácticamente sinápticas, se eliminan esas conexiones y hace esa poda, obviamente, entre neuronas. Ahora, ¿cómo entonces esa madre, ese padre, ese profesional que está trabajando ahora mismo con las adolescentes, pero en medio del COVID? Porque hablamos del adolescente como un individuo y yo voy a hablar, obviamente, no desde una óptica de especialista, sino desde una óptica pragmática. Este papá o este profesional que tiene a su cargo un adolescente que está teniendo problemas, por ejemplo, de identidad, unos procesos críticos psicológicos, unos procesos de adaptación o flexibilidad cognitiva que tal vez no tiene esa destreza obviamente desarrollada y hoy en día se necesita mucha flexibilidad cognitiva para adaptarse a estos procesos de cambio. Vemos jóvenes ahora mismo en procesos muy fuertes depresivos, con muchos sentidos de depresión, según describen muchos estudios. Vemos esta generación Z que prácticamente está siendo descrita como una generación que vive un proceso muy crítico de la manera social. Así que uno describiendo esa adolescencia y más en el COVID, Romina, cómo la neurociencia o cómo estudiar el cerebro de ese adolescente nos permite entender la profundidad de ese adolescente en arroz habichuela, como decimos en Puerto Rico, en arroz habichuela, es decir, lo más simple posible,
nosotros tratamos de llevar la neurociencia cognitiva aplicada lo más simple posible. ¿Cuán importante es esto, Romina, en esa adolescente, en todas esas fases que te acabo de decir? Bueno, la etapa adolescente es una etapa muy vulnerable, Isaac. Ujú, Entonces, son los papás, nosotros como adultos, lo que tenemos que, digamos, apuntalar a estos adolescentes en este sentido. En realidad, mucho de las cuestiones que vos mencionaste, esto de la flexibilidad cognitiva, que tiene que ver con un proceso de cambio y adaptación, somos nosotros los adultos que tenemos que ayudarlos a ellos porque son varias cuestiones en las que ellos todavía no tienen una madurez como para afrontar algunas cuestiones, ¿no? Ellos son, en este momento, la estructura del cerebro adolescente está en pleno cambio, hay estructuras que se van acrecentando, ¿sí? Pero la principal estructura que se acrecienta justamente es esta del placer, todo lo que tenga que ver con lo que nosotros llamamos, lo que conocemos como el sistema límbico, donde están todas ujú. las emociones, donde es la zona de mayor crecimiento, ¿no? Entonces, toda la parte frontal donde están todo lo que tenga que ver con las funciones ejecutivas, donde el cerebro es el director de orquesta, los adolescentes lo tienen en pleno desarrollo. Entonces, todo esto que vos decís, la flexibilidad cognitiva, tiene que ver con modificaciones, con adaptaciones y cambios que recién terminan de madurar a los 30, 34 años, según las evidencias empíricas, y al adolescente le cuesta, y más sumado a este aislamiento, ¿no? Que apareció por el tema del COVID, que estamos viviendo mundialmente. Ujú. Entonces somos los adultos los que tenemos que estar detrás de esto. Eh, Ellos tienen una forma de controlarse que tiene que ver con las emociones en realidad, o sea, están exacerbados en emociones, entonces todo lo que le está sucediendo a su alrededor, el contexto, influye más que las personas cercanas de referencia. Entonces eso hay que tener muy en cuenta porque ellos tienen esta cuestión de la tendencia a la masividad, Wow. pero la masividad en el sentido de identificarse con el par, o sea, usar la Ujú. misma ropa, escuchar la misma música, tener determinadas costumbres que nosotros los adultos lo tenemos que interpretar como tal, ¿sí? Por eso, por ahí ellos son poco empáticos con el adulto de referencia, porque en realidad son más empáticos con el grupo de pares, Cierto. ¿no? Se identifican más con ese cerebro del par, más Ujú. que con el del adulto de referencia. Oye, acabas de hablar de varias cosas muy importantes y me gustaría irme por ese camino. Ese ¿Sí? sistema límbico, que es ese cerebro emocional y ese lóbulo frontal, que son las funciones ejecutivas, que son tan importantes que ese joven, ese adolescente desarrolle para que obviamente pueda tener tal vez un control o más bien un manejo emocional, sería tal vez la palabra más ideal. Pero hay una palabra que muchos psicólogos hablan cuando ¿verdad? Se detienen a hablar de la adolescencia o de esa etapa de desarrollo. Es que los adolescentes reciben mucha influencia, como bien acabas de decir, de los pares, pero también están unos cambios de comportamiento muy fuertes, ¿verdad? Hoy tienen una decisión, pero mañana tienen otra. Hoy ven la vida de una manera, pero mañana la ven de otra. Hoy se sienten feliz, pero mañana se sienten infeliz. Y también tienen mucha influencia o presión grupal, no sé cómo le llaman en Argentina, ¿verdad? Presión de grupo, ¿verdad? Es como yo tengo que ser como el grupo dice que tengo que ser, no como mi esencia dice querer ser. Y eso, ¿cómo un padre lo puede manejar? Porque ahora en este encierro, Romina, y tú que tienes esa especialidad de los adolescentes, ese muchacho está en un encierro que tal vez no tiene un manejo de tal vez votar a través del ejercicio o hacer muchas cosas porque está encerrado, está estudiando, no va a la universidad, tal vez coge las clases a distancia. Ese muchacho tal vez está teniendo unas experiencias sociales muy diferentes a lo que tuvo hace poco. ¿Cómo maneja entonces o cómo el padre o el profesional puede manejar ese niño en sus emociones? Obviamente porque la mayoría que nos están escuchando son padres y profesionales, tal vez no son los mismos adolescentes, nuestro público. Pero entonces a esos profesionales, Romina, ¿qué estrategias le podemos dar para manejar ese adolescente? Bueno, primero tener en cuenta que obviamente el adolescente tiene una alta reactividad de las emociones en este momento. Eh, todos los seres humanos somos cerebro social y el adolescente justamente está experimentando esto de los vínculos sociales. El desarrollo del cerebro social en el adolescente está como al máximo y experimentando todo en esta situación de aislamiento. Entonces, los adultos que, como te decía anteriormente, somos responsables y guía de que el vínculo social sea de esta manera, de la manera en que nos ofrece el aislamiento que tenemos ahora. Entonces es a través de la conexión de las computadoras, acá atraviesa, pero gruesamente, y es muy importante el tema de las tecnologías, Uh -huh. y los adolescentes se ponen muy demandantes frente a esta falta del contacto social físico, ¿no? Que ellos necesitan tanto.
Entonces, ¿qué hacemos nosotros como adultos? Organizarles rutinas, ayudarles a que se organicen en la rutina de hacer ejercicio físico, de tener una buena alimentación, de que sus horarios sean más organizados, porque era lo que vos mencionaste anteriormente. Por ejemplo, los adolescentes están todo el tiempo desafiando de esto de acostarse tarde, porque están todo el tiempo ahora prendidos por las Ujú, computadoras, claro. porque es su conexión social, y levantarse temprano, ahora porque duermen un poco más porque no tienen que ir al colegio, por ejemplo, pero si no, se pasan toda la noche conectados a las computadoras si uno Cierto. no lo organizara. Entonces, esto hay que tener cuidado también porque, por ejemplo, una de las cosas principales que recomendaría, que es el cuidado para el cuidado del adolescente y de su cerebro, es el tema de que los adolescentes puedan descansar bien, porque este Ujú, cambio de rutina, que tienen que llevarlo a todo un proceso de adaptación, hace que tampoco estén del todo descansados, se alimenten de lo que a ellos más les gusta, que es la comida chatarra, y a cualquier hora. Entonces hay varias ujú. cuestiones que parecen no tan importantes y sin embargo el adulto tiene que estar alerta. El que pueda descansar bien el adolescente le permite prevenir de ciertas cuestiones como son la depresión, el sobrepeso, ¿sí? El organizarse justamente en el descanso y para poder después organizarse en la rutina diaria, que es muy Claro. importante. Hay un tema que me gustaría abordar porque veo ya varias preguntas. Por favor, comparte el video. Si usted tiene alguna pregunta sobre este tema que estamos hablando, que es muy bueno, muy interesante, sobre los aspectos más importantes del cerebro del adolescente y cómo obviamente lograr que sea saludable y obviamente óptimo y feliz. Me gustaría hablar del tema cuando el adolescente trabaja con esa famosa autoestima, Romina, ¿verdad? Eso de la autoestima. Y hay algo interesante, hay un estudio que sacó el National Institute of Mental Health de Estados Unidos, donde habla de 7 principios que nosotros deberíamos conocer un poco del cerebro, y voy a mencionarlos muy rapidito, tal vez podemos discutir alguno de ellos. De esos 7 principios que menciona el National Institute of Mental Health, dice, número 1, el cerebro alcanza su mayor tamaño en la adolescencia temprana, es algo que debemos conocer, aproximadamente a los 14 años, 11 años está planteando el estudio. Dice que también debemos conocer que el cerebro continúa madurando incluso después que deja de crecer, tal vez en tamaño, ¿verdad? Físico, es interesante esa maduración del cerebro, que es la parte cognitiva. El cerebro del adolescente está listo para aprender y adaptarse como nunca antes, ¿verdad? En sus procesos de vida, que no hemos hablado ciertamente acá. Muchos trastornos mentales aparecen durante la adolescencia y ahí plasma el estudio muy bueno. El estudio plantea que los procesos de trastorno bipolar, alimentarios, como bien usted acaba de decir, esquizofrenia, ansiedad, son los trastornos que más surgen en esa etapa de la adolescencia, plantea ese estudio del National Institute of Mental Health. El número 5, el cerebro adolescente puede ser más susceptible al estrés que otras etapas, tal vez, que lo acabo de mencionar. Ciertamente recomiendan el mindfulness, las otras estrategias que tal vez Exacto. hoy en día son muy buenas. Número 6, el adolescente necesita dormir más horas que los niños y los adultos, plantea el estudio. Tú bien lo acabas de decir, Romina. Y el número 7, no menos importante, que plantea este estudio de National Institute of Mental Health de Estados Unidos, el cerebro de los adolescentes es resistente, desarrollan ese proceso de resiliencia y flexibilidad mental como nunca antes en situaciones de crisis. Así que hablando de esos 7 aspectos que me parece que ese estudio puntualiza muy bien, que ya lo hemos discutido prácticamente todo, me gustaría entrar a esa etapa, Romina, de esa parte de la autoestima del adolescente. ¿Qué mucho trabajan los padres, Romina, y los profesionales con ese niño que todavía no se encuentra con la famosa palabra identidad, ¿verdad? O ese proceso individual o ese desarrollo personal? ¿Cómo podemos traer esa jerga con el adolescente, esa famosa autoestima? ¿Qué se refiere en esa etapa del adolescente? Bueno, es un concepto re difícil porque justamente ellos lo están construyendo, ¿no? Ujú, Y la autoestima es una faceta, es la columna vertebral que lleva a la búsqueda de identidad en el adolescente. Y esa búsqueda de identidad es la que después, al tener una determinada firmeza, lleva a que después que salga de esta etapa tan revolucionada que es la adolescencia, pueda tomar decisiones en su vida. El tema es que para que haya una autoestima que se vaya construyendo en forma sana, justamente el adolescente tiene que aprender a ser resiliente, ¿sí? Y acá es donde el adulto también tiene que buscar el equilibrio en esto de, por ahí, ponerle ciertos límites al adolescente, pero darle lugar a que él también pueda vivir su adolescencia en forma placentera. ujú, claro. Es muy importante
esto de la autoestima frente a la relación con sus amigos. Hay estudios, así como estos 7 ejes que vos me mencionaste, en el que el solo hecho de escuchar la voz del par, Wow. ¿sí? Hace que todo lo que tiene que ver con esto que veníamos hoy hablando de la amígdala, ¿sí? Y del núcleo Ujú, accumbens, que es donde están las principales emociones, sobre todo en la adolescencia, haga que esto aumente la necesidad de ser feliz, de la felicidad y todo lo que tenga que ver con la parte de recompensa del cerebro, escuchando la voz de su compañero, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver con el placer del adolescente es donde el adulto tiene que buscar el equilibrio para que ese placer no se torne tampoco algo negativo, ¿no? Y eso, todas estas cuestiones tienen que ver con la construcción de la autoestima. El adolescente todo el tiempo está buscando su lugar, su identidad, su pensamiento el construir un pensamiento más analítico, ¿sí? ujú. Llegar a la metacognición, o sea, pensar sobre lo que él mismo piensa y aprende. Entonces, para llegar al tema de la autoestima y la identidad del adolescente, es como una pared con los ladrillitos, ¿no? Entonces el Ujú. adulto, con cada ladrillo que ayuda a ese adolescente a identificarse, construye su identidad y obviamente asegura su autoestima. Hay un montón eh, de otros factores que hacen a otorgarle seguridad en lo que hace, ¿sí? El adolescente todo el tiempo está lleno de contrariedades, ¿no? Pero al mismo tiempo es un adolescente que es una personita omnipotente que cree que todo lo puede. Ujú. eh, entonces, en base a todo eso, y por ahí se le cae esta omnipotencia porque se enfrenta con una situación en la que se da cuenta que no todo puede, digamos. Entonces, todas estas cuestiones las que los adultos tienen que, sobre todo yo siempre insisto en el diálogo, en el vínculo, en el buscar la forma de llegar al adolescente, que es bastante difícil, Sí. y buscar esas herramientas que cada papá o cada persona adulta, profesional o no, puede hacerlo a través del vínculo, ¿no? Me encanta, de la Romina nos está guiando de manera muy, muy extraordinaria. Me gustaría recibir algunas preguntas. Yo creo que aquí hay sobre más de 60 personas conectadas y otras indirectamente en las redes. Personas que obviamente trabajan con los adolescentes, que son maestros, que son psicólogos, tal vez alguna pregunta, alguna aportación en mucha confianza nos puede guiar. Hay algo que los jóvenes y estos adolescentes cargan mucho, Romina, y más en este proceso donde tal vez en la casa se están viviendo momentos de estrés muy fuertes y tal vez los adultos, mamá y papá, pelean diariamente, la economía en la casa no es la misma tal vez porque un papá o mamá perdió el empleo. Entonces, el adolescente comienza, hay estudios que han arrojado el sentido de culpa que comienza a cargar ese adolescente. Y eso es muy peligroso porque el adolescente se siente que de una u otra manera es parte del problema y de la culpa que está pasando en la casa y carga con esa culpa interiormente. Y ahí tal vez tenemos que hablar un poco de esa función ejecutiva, esa parte de ese comportamiento o esa interpretación que el joven le da a esa situación que tal vez se convierte en culpa en ese sentimiento, pero también tiene que tomar una acción sobre cómo solucionar esos problemas y tomar decisiones, que es parte de ese lóbulo frontal. O sea, hablamos un poquito de esos aspectos que se conectan mutuamente. Ok, tengo la sensación de que tengo un sentido de culpa por lo que está sucediendo a mi alrededor en mi casa, pero tal vez cómo yo puedo aportar solucionando el problema, tomando decisiones, ¿verdad? El joven se siente tal vez un poco inaccesible a la situación que está pasando el adulto o ahora mismo en la casa. ¿Cómo trabajar con ese adolescente y más que se esté educando, esté estudiando en la escuela o en la universidad? ¿Cómo enfocar ese cerebro, Romina? Claro, el tema de la toma de decisiones es una de las estructuras como bien dijiste, dentro de lo que es las funciones ejecutivas, y están en pleno desarrollo en el adolescente. Y como está más exacerbado el tema de lo emocional, ¿sí? Que hablábamos recién, ¿no? La Uh -huh. amígdala, el sistema límbico y todo lo demás, que es lo que más se acrecienta en el Claro. adolescente, es lo que hay que manejar y ayudar. Porque si el adolescente está dentro de un ambiente, en el hogar, en la casa, en un ambiente violento, en un ambiente en el que se exacerba todo el tema de la economía, por ejemplo, con esta situación de la pandemia, es la percepción que tiene el adolescente y es la percepción que deja huella en esa persona. Wow. Entonces, eso es lo que hay que trabajar porque ese es uno de los ladrillitos, digamos, que formaría parte de su identificación como Cierto. adolescente y futuro adulto. ¿Sí? Entonces,
también es muy difícil, y yo te estoy hablando como idealizadamente, buscar el equilibrio, porque el tomar decisiones dentro de un ámbito familiar en un adolescente también es difícil, porque a pesar de Claro. que puede suceder que haya cuestiones de conflicto, al adolescente le cuesta salir de esa zona de confort, Ujú. porque todavía está en una etapa en el que siente seguridad dentro del hogar. Entonces, ¿qué tenemos que estar disponibles nosotros los adultos? A darle lugar que en algún momento se pueda despegar de esa zona de confort, pero que cuando se despegue de la zona de confort, como la misma palabra lo dice, dentro del ámbito familiar, sea un despegue positivo, ¿no? Porque ahora es complicado manejar el tema de no hablar de la parte negativa de todo esto que está Ujú. sucediendo, ¿no? A nivel mundial. Por eso buscar un equilibrio en el cual el adolescente no tenga, generarle un mundo de cristal en el que él no sepa la Ujú. realidad, pero Exacto. sí poder reajustar y adaptar lo que está sucediendo a la etapa evolutiva en la que está transcurriendo. Mira, a mí una pregunta, Romina, muy interesante de Ricardo Guerrero, que es un comentario y una pregunta que me parece muy ideal para seguir discutiendo el tema. Me parece que hemos abarcado bastante en tan poco tiempo, vimos la importancia de ese sistema límbico y las emociones del adolescente y hemos entendido que los estudios empíricos y la literatura nos plasman que es donde más exacerbado están esas emociones, ¿verdad? Donde más en desarrollo están todas esas emociones. Y obviamente a su misma vez ese sistema, el lóbulo frontal, función ejecutiva, al mismo tiempo se están desarrollando, que ciertamente es muy importante el entorno o donde está rodeado ese Totalmente. joven y cómo obviamente eso puede ayudar o desayudar. Aquí, Ricardo Guerrero, saludo, me hace un comentario, una pregunta muy interesante para la doctora Romina. El Ujú. adolescente en casa tiene consigo sus miedos, frustraciones, sentimientos, deseos, amigos y también ahora tener más responsabilidades en las tareas propias de la casa. Y la pregunta es, ¿cómo utilizar el mejor paso, ¿verdad? O estrategias para el comunicador para abordar de manera eficiente esa perspectiva que tiene el adolescente, ¿verdad? De acuerdo a ese problema que está teniendo y cómo tal vez entusiasmarlo o emocionarlo para que no cargue con todo eso que está sucediendo. Es bien interesante, ¿verdad? ¿Qué estrategias de comunicación abordar ese adolescente? Claro, sobre todo hay que tener en cuenta la motivación, ¿no? Ujú. Tenemos que leer en nuestros adolescentes qué es lo que los motiva y qué es lo que les interesa en esta situación en Me la que gusta. estamos hoy, ¿no? Porque yo puedo hablar de la generalidad de los adolescentes. Hoy motiva mucho la tecnología, ¿no? Ujú. Mucho de la creatividad de ellos está detrás de este vínculo que tienen a través de la tecnología, pero no necesariamente las computadoras, el celular, el iPad es un recurso, ¿no? Ujú. Claro. Eh, por eso sigo insistiendo, el adolescente en la medida en que se pueda comunicar con el adulto, es indispensable que encontremos ese momento, esa beta, para preguntarles a ver qué les interesa y frente a qué se motivan, ¿no? Hay adolescentes que en la sencillez todavía de un libro, de escribir, de tocar un instrumento, de estudiar, de retomar un idioma, se muestra motivado e interesado. Los que nosotros los adultos siempre tenemos que estar pendientes de no darle una herramienta en la que ellos no la puedan controlar, ¿no? Claro. Cuando no había la pandemia, por ejemplo, no vamos a dar, yo siempre decía, no vamos a darle comprarle una moto, un auto, cuando ellos todavía no se Ujú. saben controlar emocionalmente, porque caen en esto que hablábamos de la omnipotencia, yo lo puedo todo, a mí nada me va a pasar. Hoy que lo tenemos aislado junto a nosotros, también de alguna manera tenemos que preguntarle, ¿en qué te sentís motivado? A ver esto de la tecnología, ¿hasta dónde llega? Porque así como tiene un montón de cuestiones positivas, de poder vincularlo con otras personas, con el grupo de pares, con el colegio, tiene otras cuestiones también que no son tan buenas, ¿no? Ujú. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que intervenir, ¿sí? Se trata de la comunicación y entender que también la empatía, que tanto hablamos nosotros, que es ponernos en el lugar del otro, Claro. que, bueno, tenemos dos betas de la empatía, ¿no? La empatía cognitiva, que es ponernos en el lugar del otro y cómo piensa el otro, y lo emocional, que tiene que ver en cómo siente el otro, ¿no? Ponernos en Total. ese lugar. El tema del adolescente también se ve limitado a esto porque la empatía del adolescente no tiene que ver con la del adulto. El adolescente todavía no se puede poner en el lugar del adulto Wow, y eso es quizá profundo. sí, la empatía, o sea, ponerse en el lugar del par, con el que se parece, con el que se masifica, Pero Romina, los padres les refieren a ellos que sí, los papás, por ejemplo, frases que decimos los papás, pero es que tú tienes que entender lo mucho que yo trabajo, yo me estoy matando por ti.
pero él tal vez no entiende o no asimila esa comunicación del papá. Ujú. Es lo que tú Sí, acabas de decir. Esas dos, me gustaría que lo repitiera porque me parece a mí que es muy ideal que la gente conozca esos dos tipos de empatía, la cognitiva y la emocional. Tal vez darle puntapié y que la gente lo entienda, porque yo creo que una de las cosas que los estudios están demostrando es que nosotros a veces queremos controlar tanto a los adolescentes, queremos tener tanto control sobre ellos y no tenemos empatía sobre ellos en estas dos partes, la cognitiva y la emocional, que son dos cosas distintas, Romina. claro. Sí, la cognitiva lo que pasa es que usamos la palabra como concepto, igual que la resiliencia, Ujú. y parece un concepto muy lindo y muy fácil de implementarlo, pero la empatía es el ponerlo en el lugar del otro, no solamente en la forma en que piensa el otro, sino también en cómo siente el otro. O sea, la empatía tiene que ver con lo cognitivo y tiene que ver con lo emocional. En el caso del adolescente tenemos que empezar por lo emocional, que es lo que ellos Ujú. tienen como más acrecentado, ¿no? Y exageradamente Exacto. acrecentado, ¿no? Las emociones son exageradas, el placer es exagerado, entonces manifiestan toda esa parte. Y si nosotros queremos que ellos nos devuelvan, y va a costar porque la empatía de ellos tiene que ver con la identificación con el par y no con el adulto, no siempre es así. Ujú. Cierto. Ahí es De hecho, a donde veces nos pasa. catalogamos. Sí, no, Romina, me parece que lo que está hablando es bien profundo, ¿verdad? Estamos tratando de llevarlo lo más simple posible para el lenguaje popular, Sí, pero sí. realmente es bien profundo lo que estamos hablando. Ahora, hay padres que, por ejemplo, no asimilan esas verdades y de hecho, profesionales, educadores, psicólogos no la asimilan. Y, por ejemplo, frases que he escuchado mucho, le dicen al adolescente, oye, este adolescente o este joven es más maduro que este es ignorante porque no entiende, este es más maduro. Entonces, comienzan a etiquetar los jóvenes y a los adolescentes y comienzan traumas bien tempranos causados por los mismos adultos, porque no entienden que tal vez ellos no pueden tener una comprensión amplia de ese proceso de empatía que está pasando el adulto, ¿verdad? En su proceso de estrés o de situación de crisis. Y eso es muy interesante lo que acabas de plantear. Sí, es muy importante el tiempo, la aceptación bueno, y la aceptación del tiempo, o sea, darle ese tiempo al adolescente para que vaya madurando en sus estructuras y no solamente, o sea, no es el mismo adolescente que hemos tenido en otras generaciones al Ujú, adolescente de hoy. Vos hablabas de la generación Z, ujú, claro. están los millennials Los ahora millennials. también, que Ujú, son los nativos digitales. Bueno, hay un montón de cosas para hablar, pero bueno, es adaptarnos a los cambios y a la forma del neurodesarrollo y de lo evolutivo en nuestros adolescentes hoy, que no tienen nada que ver con otras generaciones de adolescentes. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer la lectura profunda sí. de nuestros hijos, nuestros estudiantes, ¿no? En esta edad. Hay una pregunta aquí que está muy atada al concepto que comentaste, que mucha gente todavía no cree en él, pero es un concepto científico y real, la motivación. Lo que pasa es que Ujú. obviamente existen muchos motivadores, ¿verdad? O que tienen esta tarea de motivar y la gente ha confundido que eso no existe, pero ciertamente el cerebro necesita estimulación, el cerebro necesita motivación. Y aquí hay una pregunta muy interesante de Sofi. Sofi, no menciono tu apellido porque es un poco complicado. Sofi Rivadeneira. No sé si lo mencioné mal, Sofi, discúlpame. Ella pregunta, Romina, ¿cómo hacer o asimilar que el niño, por ejemplo, de 12 a 16 años, comience a leer libros, sean físicos o digitales, y cómo adaptarlos a que tenga unos hábitos correctos, ¿verdad? A pesar de los conflictos. Eso es un reto que yo creo que todos los padres o todos los profesionales viven, ¿verdad? Cómo desarrollar buenos hábitos en los adolescentes. ¿Cómo lo hacemos, Romina? Y bueno, primero tenemos, como decía hoy, ¿no? Tratar de ayudarlo a organizarse en sus rutinas en primer lugar, ¿no? Eso es lo más saludable que podemos hacer, ¿no? Y desde lo más común, yo estoy hablando desde más lo que tenga que ver con la tecnología, todo lo que tenga que ver con la parte educativa, el colegio, ¿no? Pero el hecho de estar a diario en casa y haber reestructurado, porque nuestra casa se transformó en el colegio, se transformó en un laboratorio, se transformó en una biblioteca, en Ujú, lo que todos nos podamos imaginar, generamos ambientes de acuerdo a la demanda del ambiente externo a lo que teníamos externo. antes fuera de la casa, ¿no es cierto? Entonces, esa sería una de las formas, ¿no? Ayudarlo a organizar en la rutina, porque los chicos, los adolescentes, eh, eh, son desorganizados, pero a veces, y son conscientes de su desorganización, no es Ujú, que son inconscientes y no saben
qué es lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Entonces esta sería una de las formas más sanas de generarle hábitos, ¿no? Desde la misma cotidianidad del hogar, en sus horarios, en sus actividades, sería una de más, y de De hecho, motivarlos incluso. una de las cosas que yo insto mucho a padres, tal vez profesionales, que trabajan con adolescentes, porque a mí me encanta trabajar con jóvenes. Una de mis áreas, y de Sí. hecho comencé en esa etapa de desarrollar jóvenes. Y una de las cosas que uno más tiene que crear con ellos es unas conexiones emocionales que no son tan sencillas como el adulto. Tal vez tú le llegas al adulto de primera instancia de una manera cognitiva, si es un profesional, comienzas a ver como una admiración en la persona, tú vas a un congreso y dices, wow, esa persona es muy inteligente, y hay unas conexiones muy distintas, pero el adolescente se conecta tan fácil, no es tan como que tú llegas y wow, tú eres un sapiente, sino que hay unas conexiones muy simples del diario vivir que yo creo que el papá tiene que no dejar de ser papá y también ser amigo. Y yo creo que hay unas conexiones que deberíamos comenzar a trabajar para que el adolescente ahora mismo en la casa tenga unos hábitos distintos. Hay otra pregunta que me gusta mucho, la dice Ana Karina Reyes por acá de República Dominicana. Ese adolescente, ciertamente lo dijimos, yo creo que más bien repasarle, que ella quiere tal vez que le puntualice a Romina, ¿cómo lograr que ese niño no se sienta culpable? Ella quizás es una profesional de la salud, ¿verdad? Voy a estimular que es una profesional de la salud, de la salud mental. ¿Cómo yo lograr evitar o qué estrategias puedo tener con ese niño, sea en terapia o sea con una maestra, que evite culpa en la casa, ¿verdad? Porque tal vez el papá perdió el trabajo, hay muchas situaciones. ¿Cómo evitar que reciba la culpa? Yo digo que es muy difícil de evitarla. Yo creo que más bien es manejarla, porque la culpa va a llegar tal vez. ¿Cómo la puedo manejar, Romina? Tú que eres experta, doctora, ¿qué consejo le pudieras dar a esa educadora? Primero, siendo como adulta que es, siendo empática con ese niño, ¿no? Con ese Ujú, adolescente, y tratar de entablar diálogo y sacarle todo lo que pueda a ese chico, de decirle a ver qué es lo que le está pasando, porque si nosotros no lo secundarizamos y no priorizamos la problemática ujú. del chico que tenemos enfrente, obviamente que profundizamos esa culpa y está en una etapa en la que la culpabilidad también, al ser tiene que ver con las emociones, obviamente el chico así lo va a sentir. Entonces lo que nosotros no tenemos que remarcar es el hecho de que él se corra de esa situación, ¿sí? Y no por desmerecer de que sea adolescente y los adultos de referencia sean los que están al frente de esta situación, ¿no? Pero no que sea él el responsable de llevar adelante lo que está sucediendo negativamente en el hogar, ¿no? Este otro adulto responsable, que sería en este caso el docente, por lo que dice Ujú. eh, la chica está preguntando, tiene que ponerse, digamos, en el rol de aquello que por ahí está faltante en la casa, Claro. ¿sí? Claro. De hecho, esos vacíos que el adolescente, esto es bien interesante, todos los que me están escuchando, vaya escribiendo sus preguntas, comentarios, las estamos leyendo acá en el aire. Igualmente comparte el Ujú. video, que me parece que esto está siendo muy bueno para que usted entienda el cerebro de ese adolescente y esas etapas o estos temas que son tan importantes en esa etapa de desarrollo. Es bien importante porque los jóvenes, muchos educadores piensan que tienen que llegar con imponer, y eso es algo que los adolescentes, los estudios empíricos han demostrado, particularmente la generación Z, ¿verdad? Que es esa primera camada que está entrando a las universidades y están saliendo de esa adolescencia primaria, si se le puede llamar. Esos adolescentes no quieren que sean retóricos con ellos, no les gusta que sean retóricos, ellos son muy retantes a los adultos, son muy retantes a lo tradicional, les gusta lo nuevo, ellos odian lo que es tradicional. Entonces, realmente su cerebro, ¿verdad? Es totalmente distinto, ¿verdad? Unas concepciones particulares, y eso hay que entenderlo, Robina. Claro, lo que pasa es que el adolescente hoy, no sé si pasa solamente hoy, quizás hoy se ve más, ¿no? Más Em, reflejado, claro. sí, el adolescente estructura el presente, digamos, por eso eh, la planificación, que tiene que ver también es una de las principales funciones ejecutivas, no es el adolescente al que lo retaban a ver, retaban de reto, ¿no? Ujú. De ver qué iban a hacer en el futuro. Hoy el adolescente está pensando en lo que va a hacer el fin de semana o en lo que va a hacer a diario a través de la compu y Sí, sus compañeros. eh, o sea, no podemos pretender eso desde los adolescentes nuestros de la etapa ahora, ¿no? Lo mismo el tema de la flexibilidad de pensamiento. Eh, Ellos piensan en base a lo que piensa el otro, ¿no? Se identifican con el cerebro de mi par. Por eso hablaba del fenómeno o la tendencia a la masificación.
cierto. Entonces no proyectan a futuro, su vida es el presente, el hoy y a corto tiempo, digamos. Hay una pregunta aquí, Ricardo Guerrero, de hecho, excelente, me parece su aportación. Yo creo que es un tema que es una pieza faltante, Robina. La parte del refuerzo y la recompensa. Entonces, él pregunta, que prácticamente con el comentario se la contesta, pero ¿qué opinión tiene usted, excelentísima invitada, respecto a cambiar los paradigmas de la recompensa? Esa parte de que el adolescente más que todo, digo, todos los adultos igual, pero esa parte de la recompensa y el esfuerzo, ¿verdad? Te quiero que te esfuerces, pero te tengo que recompensar, ¿verdad? ¿Cómo tal vez eso trabaja, ese sistema trabaja en el adolescente, Romina? ¿Cómo trabaja eso en el adolescente, esa parte de la recompensa? Lo que pasa es que justamente la adolescencia es donde más está más exacerbado el tema de la recompensa, era lo que hablábamos hoy, ¿no? El tema del Sí, placer. Entonces ahí es donde otra vez debemos buscar el equilibrio. El adolescente está en una edad en la que ya puede negociar. Es más, después en la segunda infancia ya el niño entiende lo que es el negociar, ¿no? Lo que yo siempre hago, la diferencia del cerebro, lo que toma el cerebro es esto de saber que frente al cumplimiento de determinada tarea puedo recibir una recompensa. Ahora, lo que yo tengo que aprender, que no todas las veces en las que yo tengo que cumplir determinada responsabilidad voy a recibir una recompensa, ¿sí? Porque una cosa es la recompensa por el placer mismo en la etapa de la adolescencia y cuando seamos más adultos no siempre va a ser así. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar entre esto y lo que sería una neta comercialización, ¿no? Haces esto y yo te doy esto otro, porque si no el cerebro aprende de esa manera. Entonces, saliendo de esta situación y de pasando la etapa de la adolescencia, cuando seamos adultos tenemos que aprender de esto, ¿no? De que no es una comercialización, que el cerebro, hay que tener mucho cuidado porque el cerebro aprende y es muy difícil después que desaprenda. wow, doctora Romina, eso es de verdad que es muy excelente y muy revelador. Hay varias preguntas que me gustaría también seguir acá puntualizándolas para que le conteste a la gente. Ya nos quedan unos 10 minutitos para que la Claro. gente obviamente se les conteste la pregunta. Hay una retórica, un debate de qué es mejor para adolescentes, si los libros digitales, los libros físicos, la pelea entre que tiene que ser físico digital. ¿Qué tal vez opinión, ¿verdad? Práctica nos puede dar en ese tema, doctora, de esas herramientas del adolescente? Bueno, yo les cuento también de un poco de la experiencia personal, ¿no? Yo tengo una hija de 13 años, casi 14, Mm, está en la primera etapa de la adolescencia. Y le pasa a ella como le pasa a todos los adolescentes. Si yo me pongo en el lugar de un adolescente, ¿qué preferiría? Y el libro de la compu. claro, claro. Eh, ¿Por qué? Porque es atractivo en un montón de cuestiones. O sea, no es como nosotros que antes teníamos el libro físico impreso y Ujú. teníamos que subrayar, este, necesitábamos el marcador resaltador. Ahora los chicos tienen las herramientas hasta en la computadora y a ellos les interesa más lo digital, es así. Eh, Ojalá pudiéramos recuperar, yo amo los libros físicos, pero soy otra Sí, generación, ¿no? claro. Eh, pero si tengo que decir qué prefieren los adolescentes, y es también un material de investigación. Sí, es Eh, un gran material. De hecho, todavía hay mucho debate en las mismas investigaciones empíricas. Unos pro, unos en contra, todavía hay mucho debate en eso. Hay un sí, sí, concepto aquí que nos diferente. traen, doctora, muy interesante, que me parece que es un concepto intangible, pero es real, que los adolescentes están en pleno descubrimiento de su propósito. Y esa palabra propósito a veces es tan complicado definirla, ¿verdad? Es el porqué de la vida, no es el qué, el por qué tú estás aquí en la tierra. Pero qué difícil se le hace. Mira, yo conozco jóvenes ya adultos terminando su universidad, en este caso su bachillerato universitario o, ¿verdad?, su licenciatura, que todavía no he encontrado por qué o su propósito. ¿Y qué la merita, qué comentario, Romina, la merita esa parte de ese descubrimiento del propósito, ¿verdad? Como le llama Ay, no, ay, no, no, ay, no, no, no. A ver, capaz que algunos disientan con lo que voy a decir porque tenemos Ajá, no, esa es la idea, me gusta. nuestros sesgos y nuestros esquemas que el Sí. cerebro nos otorga, a ver, no tan positivamente, ¿no? Nuestros sesgos en el pensamiento tienen que ver con esto, ¿no? Con Ujú, la crianza y el ambiente de donde claro. venimos. El propósito de vida no está en la adolescencia. Si bien justamente estamos hablando de pleno desarrollo de de la función ejecutiva y una es la Ujú, toma de decisiones, tenemos que entender que el adolescente empieza a experimentar lo que es decidir y para colmo le cae justamente decisiones muy importantes como son, por ejemplo, la elección de
el Wow. trabajo, la elección de una Carrera carrera. universitaria. Wow. Exactamente. Y entonces, no tomemos como que es lo definitivo y que el adolescente se tiene que hacer cargo y que si elige es para siempre y que esto le va a sentenciar la vida, ¿no es cierto? El adolescente puede elegir o seleccionar, no es su proyecto de vida por completo, el proyecto de vida no es solamente una carrera, no es solamente un trabajo, hay un montón de facetas que todavía al adolescente le falta construir y que tiene que ver con sus elecciones, con orientaciones y que a veces, como bien tú dices, termina una licenciatura y resulta que no termina de ser lo vocacional, por Yes. ejemplo, o su proyecto de vida y elige otros caminos, ¿no? Lo Pero que pasa- Romina, lo que tú acabas de decir rompe con los paradigmas de la estructura de educación. Porque Romina, tú lo que acabas de decir es súper interesantísimo, porque tú acabas de plantear teóricamente y científicamente que es real, que cuando el adolescente comienza a tomar decisiones tan importantes, todavía tal vez no está listo para tomar estas decisiones. O sea, tal vez no está en su óptima edad, unos sí, tal vez otros no, depende de su crianza, etcétera. Pero tal vez no es que el estudiante o ese adolescente toma una decisión a sus 17 años y tal vez esas decisiones él cree que son las más... mira, Romina, el muchacho de hoy cree que lo que tome en esa edad va a ser para siempre en su vida. De hecho, ellos creen que lo que hagan en ese momento no pueden cambiar después porque pierdo mi vida. Ay, porque entonces después el adulto le dice, Romina, no, si tú estudiaste esto, X, Y cosa, tienes que afirmarte en eso, no puedes cambiar porque pierdes toda tu vida. Pero apenas se está descubriendo. Eso que tú acabas de decir rompe el paradigma global en todos los aspectos. es que los adultos le queremos dar la caña de pescar y no les enseñamos a pescar. Wow, Ese es el wow, tema. wow. Eso Entonces, es ahí profundo. y otra cosa, tenemos que aprender a que si eligen algo y esa elección no era como ellos esperaban, saber que están aprendiendo y que de eso tienen un aprendizaje, van a obtener un aprendizaje, no es que va a ser algo malo, eso tiene que ver con la metacognición, pensar sobre, sobre nuestras acciones, sobre lo que hemos estructurado anteriormente para volver a tomar de lo que de eso y reaprender, ¿no es cierto? Reaprender. Entonces eso es lo que hay que permitir como adultos también. Mira, hay una pregunta que yo creo que todas las preguntas, doctora Robina, tienen que ver con el conocimiento del cerebro. Esto, a mí me encanta la neurociencia cognitiva aplicada porque te revela lo que a veces nosotros tratamos de forzar, pero no es real. Es como tú tratar de sembrar una semilla de mango y esperar otro fruto cuando es imposible, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros tratamos de, por los esquemas, por los paradigmas, esperar unas cosas de los adolescentes que no son ciertas. Hay otra pregunta por aquí muy interesante, dice, ¿cómo evitar o cómo trabajar la procrastinación en los adolescentes para que no reciban presión para desarrollar las tareas o yo tener que caerle arriba, termina la tarea, no has terminado? Pero yo creo que también eso es parte del desarrollo del adolescente. Yo creo que es el manejo del adulto, Romina. El adolescente es el mayor referente de la procrastinación. Es el procrastinador, el mejor procrastinador es el adolescente, justamente porque nosotros tenemos que ser los adultos que enseñemos cuáles son sus prioridades. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente las prioridades tienen que ver ahora, sobre todo en la adolescencia, con sus responsabilidades. Y muchas veces esas responsabilidades no es lo que les gusta hacer a ellos. Entonces, ¿qué hacen? Toman aquellas actividades que les son placenteras y que les son agradables porque alimentan su núcleo accumbens que está en Total, pleno crecimiento, entonces elijo las actividades que me son más fáciles, las actividades que me son más agradables, entonces más vale que soy re procrastinador. Ahí es total. donde, entre comillas, porque no es que los procrastinadores en realidad somos los adultos que ya con una responsabilidad nos cuesta decir Ujú. esto no me gusta tanto y lo tengo que hacer igual, ¿no? Prefiero, no sé, estar en YouTube antes que hacer la planilla que me pide el jefe para mañana. Entonces, Claro. el adolescente lo que hay que hacer es organizarlo para tratar de que no se paren desde los malos hábitos, ¿no? Porque siempre van a buscar lo agradable, lo placentero en esta etapa. Claro. Romina, voy a hacer preguntas rápidas, respuestas rápidas, nos queda ya poco tiempo, pero no quiero dejar 2 o 3 preguntas que veo por ahí. Veo mucha Sí, gente comentando, mucha gente escribiendo. Yo en la última parte, yo le llamo preguntas rápidas, respuestas rápidas. Así que no pretendamos la contestación que sea una tesis, sino vamos a hacer lo más puntual posible sí. para por lo menos decir su pregunta al aire. Hay una pregunta muy interesante aquí sobre
cuando los hijos o esos adolescentes se crían con los abuelos y esos abuelos tal vez les restan autoridad a los padres. ¿Cómo manejarlo? Eso es bien profundo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay una cuestión acá. Una cosa es el ambiente donde están los abuelos y otra cosa es el ambiente del hogar donde están los papás, ya sea la pareja, ya sea una mamá sola o un papá solo. Ahí de nuevo, ¿no? Buscar los acuerdos entre los adultos, porque si no, el niño o el adolescente está recibiendo desde dos autoridades. Ellos los identifican así, ¿no? No Sí. está mamá, no está papá, están mis abuelos, entonces ellos son mis autoridades, ¿no? Lo que pasa es que tiene que haber un acuerdo, porque si no es como que se bifurca y el adolescente es manipulador. Mm. Entonces, eh, él actúa de acuerdo a donde más le conviene, ¿no? Y los abuelos también hacen el rol de abuelos, o sea, no son los padres o los reemplazos de los padres de ese adolescente o de ese niño, ¿no? Son los abuelos. Entonces hay una cuestión de mayor flexibilidad en un montón de normas y no es así en la casa. Entonces, ahí es donde obviamente tiene que El haber acuerdos conflicto. porque en realidad sí, si no, Mm. se Yo, conflictúan los adultos y conflictúan al adolescente también, de yo, alguna yo manera. creo que esa es una problemática que por eso las oficinas de los psicólogos están abiertas todos los días para atender Sí, esos sí. asuntos familiares. Otra pregunta rápida y respuesta rápida. ¿Qué usted cree, doctora Romina? ¿Sería ideal incentivar económicamente a los jóvenes por las tareas domésticas? ¿Es saludable, no es saludable? ¿Qué tal vez que usted cree, verdad? Si es de esa práctica. Eso también tiene que ver con un sistema de recompensas Ujú. y eso también es la decisión del adulto. Yo creo que no tiene que ser todo el tiempo. Tenemos que también, como decía hoy, como que le quede el sellito en el cerebro que hay responsabilidades que tienen que ver con incorporarlas y ser parte de cualquier ser humano, ¿no? Y hay otras cosas que a veces es necesario, ¿no? Incentivarlos de esta manera, el famoso premio o el estímulo frente a determinada respuesta, ¿no? Eh, También buscar el equilibrio. Hay veces que podemos darle un premio y hay otras veces que tenemos que hacerle ver como parte de responsabilidad, ¿no? Al adolescente. Hay una pregunta aquí que me parece que podemos cerrar con esta y obviamente después hacer un resumen de lo que hemos Sí. hablado hoy, que me parece muy ideal el tema. Estamos hablando sobre cómo conocer el cerebro del adolescente y sus implicaciones en todo lo que les rodea. Hay una pregunta muy interesante que la plantea por aquí Mónica Pérez. ¿Cuál es la edad conveniente, verdad? Cuando hablamos de propósito, ella pregunta, la edad conveniente para que ese joven o adolescente, temprano o ya adulto, pueda desarrollar tal vez un poco esa visión de vida, ¿verdad? ¿Qué edad tal vez ya el joven se pueda sentir centrado a ir entrando en eso? Yo creo que eso es bien difícil. Eso es tan Eh, es, individual. es sumamente complicado porque antes, en generaciones anteriores, eh, la adolescencia se daba entre los 12 y los 18 años, porque teóricamente el hecho de la independencia económica, la Ujú. independencia laboral o de independencia profesional, eh, daba lugar a que la adolescencia se termine y empezaba la adultez joven. El tema es que hoy en día esto se extendió, o sea, Sí. tenemos la adolescencia, ya no es tanto a los 12, 13, sino tenemos adolescentes de 10 años por su forma de vestirse, por su forma de pensar, ¿no? Que eso también hace mucho al contexto que tenemos hoy día. Y que se extiende, ya no tenemos adolescentes que se van de la casa o se independizan a los 18, 20 años, sino que tenemos adolescentes de 30 años, ¿sí? No Y tiene que creo que ver con también, edad, de hecho, no tiene que ver con edad, es una etapa de desarrollo. Yo puedo claro, tener, ¿verdad? 40 años y todavía está en la adolescencia. por eso, el tema es, no hay una edad cronológica para decir, bueno, acá se terminó la adolescencia. Tiene que ver con una cuestión de madurez, tiene que ver con el contexto, tiene que ver con la suficiente madurez para decir, me corro de esta zona de confort y soy yo y me independizo y busco un laburo, como decimos nosotros los argentinos, o Ujú. me voy a estudiar, ¿sí? Eso ya tiene que ver con una decisión personal y cómo conformamos esa toma de decisiones que tiene tanta importancia en el desarrollo evolutivo de todo ser humano y que tiene que ver con las funciones ejecutivas tan importantes, porque no tenemos que olvidarnos que esto que hablamos tanto de las funciones ejecutivas es lo que nos dirige todos los días de nuestra vida, el director de orquesta de nuestro cerebro. Nosotros no somos si no somos cerebro, ¿no? Total, total. Eh, por eso hablábamos también en el Congreso todo el tiempo de esto, ¿no? Del aprendizaje a través de lo multisensorial, todo el tiempo. Las Exactamente, todo el emociones, lo tiempo. cognitivo, las funciones ejecutivas, la motivación, las emociones. Excelente, Romina. Me parece que ha sido una noche muy, muy buena, con un conocimiento muy amplio a los profesionales, maestros, educadores, psicólogos y toda la audiencia que nos sigue en Neurostrategy.
para nosotros y el equipo de trabajo, este servidor, igualmente el doctor Juan Martínez, es un placer poder recibirle acá. Yo en Puerto Rico y usted en Argentina, lo que hace la tecnología, ¿verdad? Qué bueno, sí, Lo sí, que sí, hace la hermoso. tecnología, y obviamente esperando que Argentina siga mejorando. Sabemos que en Puerto Rico la cosa va complicada, ¿verdad? En muchos lugares del mundo relacionado a lo que es el COVID-19. Obviamente le deseamos lo mejor a Argentina y esperamos que obviamente pronto todos podamos salir de esto, ¿verdad? Que estamos viviendo a nivel mundial. Últimas palabras, Romina, para la audiencia, ¿verdad? ¿Dónde te pueden conseguir? Si tienes algo, ¿verdad?, que abundar, si la gente le quisiera seguir las redes sociales o cómo puede conectarse con usted. Bueno, en el Facebook, yo no tengo nombre artístico como me llamo yo, Romina Verónica Coutinho, Muy si bien. me quieren buscar por Facebook, o si no en el Instagram también, como @rominaveru, también estoy en el Instagram. Excelente. Y Últimas palabras, últimos consejos para esos em, padres profesionales sobre los mm, adolescentes. sí, bueno, uf, em, que enfrenten la realidad en la que tienen, que no todos los adolescentes son iguales, que solamente hablamos de generalidades. Ujú. Eh, bueno, y como alguna vez lo dijo Santiago Ramón y Cajal, todos somos eh, escultores de nuestro propio cerebro, así que tengamos en cuenta eso también, ¿no? Me encantó ese Nosotros cierre. como adultos y los adolescentes. Me encantó ese cierre. Si lo añado, lo daño. Romina, un Bueno. placer. Acá con nosotros la doctora Romina Verónica Cautiño. Un gusto tenerla acá en Neurostrategies International. Siempre un gusto, un placer. Estaremos obviamente conectados con usted para seguir en colaboraciones. Obviamente me parece que este tema es muy idóneo para los Por padres, supuesto. profesionales y educadores. Así que nada, me resta decirle buenas noches a todos. Saludos. Espero que en sus países todo siga bien, mejorando. Así que cuídese del COVID-19, cuídese, esté en familia y recuerde vivir siempre una vida llena de placer, de felicidad, de abundancia, y espere siempre lo mejor y sea líder de su propia vida. Eso es lo más importante, que usted sea el líder de su propia vida. Así que, Romina, un gusto, saludos, buenas noches y saludos a toda la audiencia de Gracias, doctor Neurostrategy. Isaac. Un gusto, un placer. Nos veremos. Saludos a todos. Igualmente.